Diego González es periodista de LRA1 Radio Nacional Buenos Aires. Está en estos momentos en Caracas, en Venezuela. Diego, buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Bien, todo bien ¿Cómo, acá cómo está en Caracas? Caracas. ¿Está lindo hoy? Está lindo, sí, soleado. Es tempranito, ¿no? Acá Sí, es una hora y siete, media menos que allá. Y siete el y día media, promete 8 de la estar mañana. lindo. ¿Cómo? 8 de la mañana, más o menos. Claro, Ujú. efectivamente. Sí, el Buenísimo. día promete un sol caliente constantemente y húmedo además, ¿no? Esa Ah, cosa caraqueña. qué bárbaro. Bueno, ¿cómo se vive estas semanas, estos días previos a las elecciones? Y bueno, el espíritu está crispado, el espíritu está nervioso, como era previsible. Ayer cerró acá en Caracas el candidato opositor, Enrique Capriles Radonsky. Cerró, se vino al centro de la ciudad, el centro que es una zona históricamente chavista, mientras que el este, la zona más adinerada, es históricamente opositora. Pues bien, iniciaron una caravana a media mañana en el este, en el barrio que gobierna generalmente mediante alcaldías y demás la oposición, históricamente, y avanzaron hacia la avenida Simón Bolívar, que es la avenida histórica del chavismo. Hubo una multitud, hubo efectivamente mucha gente. Entendamos acá que las marchas, tanto de uno como de otro, son realmente multitudinarias. Para un criterio argentino, esto llama la atención. Mueven de a millones de personas, los unos y los otros. Lo cierto es que ayer cerró en la capital Capriles. Maduro, el candidato del gobierno, el presidente encargado, está dando vueltas por el país, y la idea es que el oficialismo cierre acá también en Caracas, redoblando la apuesta el 11 de abril, que hay un dato importante para ese día, que es que justamente el 11 es el aniversario del golpe de Estado fallido a Hugo Chávez allá en el 2002. Y toda esa carga emocional seguramente hará que ese cierre el jueves que viene acá en la ciudad capital sea particularmente estridente. Ujú. Vos sabés que ayer leyendo algunos medios de estos hegemónicos aquí en la Argentina, hablaban de una multitudinaria marcha de Capriles, casi pidiendo a gritos, ¿no?, que Capriles juntara más gente de la que tiene que juntar para poder ganar las elecciones. Un triunfalismo exacerbado de algunos medios argentinos a favor del candidato de la oposición. ¿Cómo se ve el tema allí en cuanto a las encuestas? ¿Cómo se vive esto? Ayer, recién ayer, Capriles sacó unos números, presentó unas encuestas que señalan que él en realidad obtendría más votos que Maduro. Son las primeras que surgen a una semana de las elecciones, pero que la percepción general de absolutamente todos, incluso doblando los números de quien dicen que efectivamente van a votar, la sensación general es que el que gana es Maduro. Estas son las primeras encuestas presentadas por la oposición que dicen que él ganaría con números raros. Ujú. La norma, lo que Sí. se viene diciendo, y acá hay bastante homogeneidad en todos los encuestadores, es que gana Maduro obteniendo un porcentaje similar al que obtuvo Chávez en octubre pasado. 53, 54, 55, 56, sacándole unos 10 puntos, 10, 15 puntos a Capriles. Esta es la norma, esto es lo que se dice, esto es lo que dicen la mayoría de las encuestas. Bien. También es interesante, cuando uno se pone a hablar con los opositores, un horizonte real de un triunfo hasta preocupa, Sí, porque el país realmente se volvería ingobernable. claro. Cuesta pensar a un Capriles presidente, al margen de la posición ideológica que uno asuma, corramos la del eje. Pero un Capriles presidente, bueno, ¿cómo gobierna con la Asamblea en contra? ¿Cómo gobierna con las gobernaciones en contra? Hubo elecciones en diciembre pasado, la oposición salió muy, muy golpeada de esas elecciones, aún más golpeada de lo que había estado en octubre, cuando solo se elegía presidente. ¿Qué va a hacer un gobierno opositor con las Fuerzas Armadas? Suena realmente difícil, y además con un núcleo duro chavista que es intransigente y que no está dispuesto a sentarse a negociar absolutamente nada. Y esto estoy hablando de las bases, estoy hablando de los barrios. Entonces, la oposición gobernando Bien. es raro por donde se lo mire. ¿Qué dice la calle? No las encuestas. Más allá de las voces opositoras que seguramente se multiplican para hacer creer que van ganando. El ciudadano, el caraqueño, en este caso vos estás en Caracas, el caraqueño Ujú. común. Se aman, y unos aman a unos y otros aman a otros. Y la cosa es muy convencida y decidida. Y además, el curioso, está muy regionalizado, muy dividido por barrios. Ujú. El centro de Caracas, por ejemplo, es recontrachavista, absolutamente chavista. No hay mucho margen de discusión ahí. De hecho, hay diferentes plazas. Hay una plaza que es simpática, que es la Plaza Linarrón,
Linarrón viene a ser, si se quiere, un Luis Delía. Exacto. Un Luis Delía venezolano, que al propio Chávez le ha generado más de un dolor de cabeza, haciendo cosas que el propio Chávez tal vez deseaba, tal vez planteaba, pero que eran incorrectas políticamente. Pues bien, esa mujer falleció por cosas naturales hace un par de años y hoy tiene una plaza en el centro de Caracas, y hoy esa plaza es un centro de reunión constante. Todas las noches van ahí a bailar salsa, a bailar merengue, a bailar diferentes músicas, la gente del barrio, la gente de por acá. Bueno, esa región es absolutamente chavista. Si te vas más para el este, si te vas para la plaza de Altamira, si te vas para la zona de Chacao, ahí encontrás otro tipo de gente y visceralmente antichavista, pero visceralmente. Es difícil plantearse una estrategia política que conquiste votos del otro campo, ¿me explico? Exacto. Como que el voto duro de cada uno está muy marcado y es muy claro. Entonces hay muchos que están de un lado y hay muchos que están del otro. Queda claro igual, ¿no? Sí. Los Sí. más históricamente hace 13 años son los chavistas. Exactamente. Diego, sí, yo le quería consultar con respecto a estas denuncias que Maduro viene haciendo constantemente de la ingobernabilidad, o esta denuncia o este intento de que Capriles se bajase de las elecciones y de esta manera declarar fraude. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo la vive el pueblo caraqueño? Y a mí la verdad que esa denuncia, por lo que estuve respirando, por lo que estuve conversando, es difícil que suceda. A ver, la oposición tiene un derrotero largo, ¿no? Desde el 99 hasta acá, en un primer periodo cometió bastantes acciones que la perjudicaron históricamente. Hizo golpes de Estado, claro. Decía, el 11 de abril se va a cumplir el aniversario. Hizo luego, el año siguiente, un lockout patronal. Nosotros sabemos allá en la Argentina de lockouts patronales. Este fue incluso mucho más agresivo, duró 2 meses. También se planteó el referéndum revocatorio, también se planteó la abstención, la no participación en las elecciones, denunciando así al régimen y denunciando así a la dictadura que habría acá en Venezuela. Pues bien, todas esas acciones fueron justamente las que la condenaron a sí misma, e incluso cuando se plantearon no participar, la disyuntiva básica era ser o no ser, y efectivamente decidieron no ser. Reconstituirse nuevamente como oposición política democrática es un proceso que, si se quiere, se inicia en el 2006, con las elecciones que pierden, que van a elecciones, presentan un candidato, Manuel Rosales fue él, y perdió y por mucho. Pero a partir de ese momento se marcó como un punto de inflexión en el que finalmente hubo un consenso mínimo, que es el de: muchachos, reunámonos, participemos, construyamos política, ganemos sectores y vayamos a las elecciones. Esto se dirime democráticamente. Si ahora, que lo único que tiene la oposición es un candidato, porque Capriles es la única cara visible de la oposición, cosa que le costó construir muchísimo, se bajara, y retrocederían cuando mínimo 6 años en su construcción política. Y la verdad es que resulta bastante inverosímil que, absteniéndose, logren algo. Claro. No se entiende la ecuación política. Diego, todo puede suceder, ¿no? Esto es así. Sí. Claro, una última pregunta, Diego, que tiene que ver con si la oposición muestra un proyecto claro. Vos viste que acá en la Argentina tenemos como una oposición bastante desarticulada, con proyectos que no son contundentes. Digo, uno no sabe muy bien qué va a hacer la oposición si llegara a ser gobierno. ¿Pasa lo mismo allá en Venezuela? ¿Sucede esta como inestabilidad o esta duda incógnita de qué va a hacer la oposición, o en este caso el partido de Capriles, si toma el gobierno? Acá hay una discusión estructural en términos de, por ejemplo, el socialismo. A ver, hay un Estado que crece constantemente, las expropiaciones se dan, es una norma, es algo que sucede acá en Venezuela regularmente, y lo que sí plantea Capriles es una vuelta al libre mercado, una vuelta en ese sentido. No lo dice explícitamente, ¿sí? E incluso en el último tiempo se lo ha escuchado hablar de capitalismo salvaje, por ejemplo, a Capriles. Claro. Capriles dice ser un reformista, él dice tener como faro a Lula, por ejemplo. No hay un proyecto acabado, no hay un proyecto decidido. Hay algunos tics, sí, que se deslizan. Él, por ejemplo, nunca hablaría de socialismo, claro, ni retóricamente utilizaría esa metáfora. Pero sí, Capriles permite o plantea un escenario en el cual él no sería un hombre que vuelva a un Estado neoliberal. Él se plantea a sí mismo como un reformador, recuperando y repitiendo los buenos actos del chavismo. Empieza a reconocerle méritos al gobierno, cosa que la oposición hasta el 2006, por ejemplo, jamás había hecho.
era una oposición que se planteaba borrón y cuenta nueva. Ahora Capriles no plantea eso. ¿En qué términos y en qué puntos concretamente es que esto se implementaría o se vería? Bueno, no queda claro, no se plantea abiertamente. Se deslizan algunos tics. ¿Cómo voy a frenar las expropiaciones y voy a hacer que llegue la inversión extranjera? Digamos, como nómina general, pero no hay mucho más. Y en cuanto a la diferencia con la oposición argentina, bueno, como te decía, hay un líder acá, que es Enrique Capriles Radonsky, cosa que allá no existe, y detrás de él están todos los sectores. Obviamente hay 1000 internas dentro de la oposición, pero finalmente todas deciden encolumnarse detrás de él. Nosotros te agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional. Seguramente estaremos en algún momento volviendo a charlar con vos. Cómo no, un placer, muchas gracias. Bueno, hablábamos con Diego González, él es periodista de LRA1 Radio Nacional, está en Caracas, en Venezuela, y se comunicaba con nosotros para contarnos cómo está la situación a días nomás de las elecciones. Muchos periodistas van a viajar, muchos también delegados y enviados especiales y representantes que van a estar incluso observando cómo es el desarrollo de estas elecciones, cómo fue la vez pasada que enarbolaron como máximo líder otra vez a Hugo Chávez.